como a mañana digo molestar. Eso sí. Y le sale un 9. Buenas tardes. Pues tengo el gusto de presentaros a Dani Zuzquiza, que es jesuita. Durante años ha trabajado como coordinador de Pueblos Unidos y del Servicio Jesuita a Emigrantes. Actualmente dirige la revista Razón y Fe, es una revista de pensamiento profundo. Asimismo es director de Entre Paréntesis y del equipo de reflexión Fe, Cultura, Justicia. Ha publicado diversos artículos sobre el tema fe, justicia, solidaridad, espiritualidad y otros temas también. Es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y rector de los jóvenes teólogos de una de las sedes de Madrid. Ha sido miembro del equipo que ha elaborado el documento Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis. Es un documento profundo, hay algunos ejemplares a la entrada. Un documento profundo e iluminador en este momento de oscuridad ante la crisis, por el problema de la inmigración. La conferencia que hoy nos ofrece Dani se titula Reformar el Estado Social, propuestas políticas, económicas y sociales. Terminada la conferencia, pues habrá un espacio para formular cuantas preguntas queramos hacerle. Siempre terminaremos antes de las 9, a las 9 menos 5, porque la Villavesa, no sé qué pasa. 9 menos 5 terminaremos en el momento en que estemos. Muchas gracias, Dani. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo por venir. Tiene muchas cosas por Madrid y por otros sitios y viene con mucho gusto a impartir esta conferencia. Y además, pues en el camino ha cogido un catarro. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, encantado de poder compartir este rato con todos ustedes o con todos vosotros. Que yo querría que fuese algo así como una especie de conversación reflexiva, más que una ponencia o una charla o así, ¿no? Es un tema directamente político y alguien podría decir, bueno, ¿y qué pinta un cura o qué pinta un jesuita hablando de esto, no? Entonces, bueno, creo que el momento en el que vivimos es un momento muy relevante. Por otro lado, es de cajón que la fe cristiana tiene una repercusión pública y social y en ese sentido política que es insoslayable. Y desde ahí esas reflexiones querría yo compartir. Y por eso son ahora menos 20. Voy a ver si soy capaz de terminar más o menos a 1:30. Por tanto, hablar es tiempo. De modo que tengamos como media hora o 25 minutos para, antes que salga la vía, besar a menos 5 podamos haber terminado. Si os parece. Este es el esquemita que voy a seguir, que como veis es muy original. Si el título tiene que ver con reflexiones políticas, económicas y sociales, pues ahí están justo en el medio. Pero antes quiero decir una palabra de qué hablamos, y no solo de qué, sino cómo y desde dónde. Explicando además otra cosa, y es que lo he puesto en plural, no por el plural majestático como los obispos, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, sino, bueno, aquí hay mucho de reflexión compartida. Todo lo que voy a decir lo asumo como propio. O sea, no voy a decir, no, es que esto se discutió en un seminario interno y yo no estoy de acuerdo, pero aquí lo digo. No, todo lo que voy a decir lo firmo yo, soy Dani Zuzquiza quien habla. Pero casi nada de lo que voy a decir es solo mío, sino que es fruto de un trabajo reflexivo que ahora os explicará. Por eso el plural. No es solo de qué hablo, sino de qué hablamos. Entonces quiero dedicar unos minutos a eso, porque me parece relevante para entender un poco de qué va esto. Y luego desgranaré algunas cuestiones, políticas, económicas y sociales, sin poder entrar en detalle en ninguna. Algunas las esbozaré simplemente y luego si en el diálogo pues avanzamos en algunas más, pues bien. Y las reflexiones conclusivas son muy rapiditas, 4 minutos terminamos antes. Bueno, otro previo es que yo soy un tipo lanzado, entonces pues yo me meto aquí en cosas de estas y algunas serán polémicas. No soy polémico, pero tampoco tengo miedo, hay cosas, no voy a estar de puntillas en cosas, diré algunas cosas que son claramente opinables, intentaré argumentarlas y muy probablemente hay personas que están aquí que tendrán otros argumentos y entonces puede estar
muy bien, ¿no? En ese sentido, no es la voz de la Compañía de Jesús, ni es la mía, y tan sencilla y humildemente así, ¿no? Pero yo creo que la deliberación pública, el debate político, la argumentación, consiste precisamente en esto, en contribuir con distintas voces orientadas al bien común y argumentar razonadamente hasta donde podamos hacerlo. Cuantas más voces haya, más rico será el debate, y ciertamente, al menos una de la voz, o unas de las voces que tienen que estar en el debate público, es una voz de matriz cristiana y eclesial. No podemos guardárnosla para la sacristía, eso es ¿vale? Vamos entonces a este primer punto, ¿no? ¿De qué hablamos, cómo y desde dónde? En el año 2011, el sector social de la Compañía de Jesús elaboró este documento. Yo también tuve la suerte de poder participar en ello. El 2011, salió, si no recuerdo mal, en septiembre-octubre, previo a las elecciones de octubre, estamos hablando hace cuatro años, y entonces ha habido ya una cierta reflexión sectorial del sector de apostolado social sobre este tema. Un par de años después, las universidades jesuitas, Deusto, Comillas y las otras, elaboraron otro documentito, una declaración por la regeneración democrática de la vida pública en España. Bueno, por decir dos iniciativas en las que de manera pública se ha presentado una voz de al menos una parte de la Compañía de Jesús. En otoño del 2013, los sitios donde yo trabajo, que son Razón y Fe, la revista, y Entre Paréntesis, que es un centro de reflexión en temas de fe, cultura, justicia, organizamos una jornada de debate, de diálogo, que llamamos por la reforma integral de España. Bueno, luego lo de la reforma, incluso el título de esto pues puede ser ya discutible, porque ahora hay algunos partidos que hablan más de reforma que de otros, pero bueno, no nos atasquemos en eso, ciertamente no es partidista lo que voy a decir, creo que nada de lo que voy a decir. Bueno, esta jornada, en el otoño del 2013, convocamos a unas 40 personas que eran 8 o 10 del mundo universitario, 8 o 10 del mundo de los movimientos sociales y de ONGs, 8 o 10 políticos, diputados del Parlamento Nacional, algún diputado autonómico, y 8 o 10 pues, de la revista, ¿no? Unas 40 personas con perspectivas ideológicas distintas, con ubicaciones sociales distintas y con lenguajes distintos. Y el tema era este: ¿qué análisis político, social y económico veíamos? Bueno, y ahí pues dio de sí lo que dio de sí. Dedicamos una tarde a eso, 4 horitas de trabajo y bueno, durante todo el año 2014, la revista Razón y Fe fue publicando distintos artículos firmados a distintos especialistas. En total publicamos 15 artículos. Razón y Fe es una revista mensual que sacamos 10 números al año, hay 2 números dobles. Bueno, pues en esos 10 números publicamos 15 artículos donde uno pues analizó la reforma económica, la reforma del sector eléctrico, otro la reforma de pensiones, otro la reforma fiscal, ¿no? Cuestiones ya más técnicas y específicas del asunto, durante todo el año. La revista tiene además otra peculiaridad, y es que nosotros elaboramos editoriales relativamente largos, de 6-8 páginas, en un trabajo consensuado de todo el consejo de redacción, que somos unas 8 personas, y los publicamos no porque lo firme yo el director, sino porque los hemos trabajado todos juntos. Publicamos 2 editoriales, uno al principio, en enero del 2014, y otro al final, en diciembre del 2014. Y fruto de eso, publicamos este libro, que está aquí, que se llama España por reformar, propuestas políticas, económicas y sociales, que está, por decir así, detrás de lo que yo voy ahora a decir. De alguna manera esta charla tiene algo de presentación del libro, ¿no? Y de dar a conocer. Entonces, algunas cosas yo se lo voy a esbozar, y aquí está recogido todo ese material. El libro lo compilamos a principios del año 2015 y se hizo un acto de presentación semejante a ese que decía. Juntamos también a unas 30 personas del ámbito político, del ámbito universitario y del ámbito social, y dialogamos y debatimos sobre esto. Este es el acto de presentación. Ahí a la izquierda del todo está Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas Española. A la derecha de aquí, Soledad Gallego Rey, una periodista relativamente conocida, una periodista de opinión del diario El País. Bueno, y aquí no se ven a los demás, pero había una composición. Entonces, ahora ya se explica un poquito más. Hablo de qué hablamos o desde dónde hablamos. No hablo yo solo, yo recojo toda esta deliberación,
donde no todo el mundo estaba de acuerdo, donde hay propuestas que unos dicen y que hay debate. Lógicamente, si pensásemos todo igual sería bastante aburrido y posiblemente no tendríamos razón. Bueno, este es el libro, donde están los distintos autores. Yo aparezco ahí firmando, pero como editor, ¿no? De alguna manera pues me tocó coordinar todo el proceso. Y finalmente quiero hacer una alusión al documento al que Ángel ahora hablaba, que es este de Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la Crisis, que muchos conocerán. Hay dos versiones, una versión completa, digamos, larga, y una versión, esta verdecita, una versión más breve. Los dos se pueden descargar en internet, en un PDF completo, y posiblemente será distribuido, y habrá algunos actos más específicos en este. En este documento hay distintas propuestas. Este ya sí es un documento firmado. Es la primera vez que en la provincia única de España todo el sector de educación, EDUCSI, donde estamos es un colegio, pero todo el sector de pastoral, también hay una residencia y un centro de pastoral aquí, el sector social y las universidades, todos juntos hemos consensuado, redactado, consensuado y presentado un documento que este sí es de todos juntos, no hay firmas anónimas, ¿no? Aunque haya un equipo de redacción entre los que también tuve la suerte de estar. Bueno, y esa sí es una declaración como más institucional, ¿no? Bueno, y ahí hay 10 propuestas que una tiene que ver con la cultura de la solidaridad y la ciudadanía, 2 tienen que ver con las iniciativas en torno al tejido social y la economía social, 4 se refieren a las políticas públicas en el nivel más estatal, pues renovar el Estado social, educación universal de calidad, políticas sociales contra la pobreza y regeneración de la vida pública. Y luego 3 ámbitos de políticas públicas un poco más amplias, referidas al medio ambiente, a la construcción europea y a la justicia global. Esto por decir un poco, ¿no? Que no son ni las ideas que se me acaban de ocurrir a mí, ni ahora estoy hablando, yo no soy el provincial, ni estoy presentando este documento, sino que son, como dije al principio, pues algunas reflexiones compartidas en tono de deliberación y de reflexión conjunta. Bien, y como digo, lo que básicamente hago es seguir el contenido del libro, el armazón del libro. Voy a utilizar, ahí doy otro pasito para atrás, voy a utilizar como hilo conductor a lo largo de la charla esta imagen del ajedrez. No sé si sois muy aficionados al ajedrez, yo no lo soy mucho, así que no hace falta ser un experto para seguir. Pero cuando hablamos de política, lo primero que habría que preguntarnos es si somos puramente espectadores, si la política la miramos a distancia, si vemos la política como el que está mirando un tablero de ajedrez donde otros juegan, o si entendemos la política como un acto de participación. Yo creo que los cristianos necesariamente tenemos que entender la política desde el punto de vista participativo. La política, por supuesto, va mucho más allá de los partidos, la política va mucho más allá de las contiendas electorales. La política tiene que ver con la polis. No hace falta saber mucho griego para saber que la polis es la ciudad. Y si la polis, de ahí política, lo traducimos al latín, pasa a ser la civitas. Y por lo tanto, ser ciudadanos, ser personas civilizadas, significa participar en política. La política no se ciñe a la política de partidos, no se reduce a la política parlamentaria, porque eso podríamos verlo como una cosa alejada. Tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con cómo participamos en la organización de la ciudad, cómo proponemos, cómo debatimos, cómo argumentamos, cómo construimos ciudadanía. Y en ese sentido, todas las personas que estamos aquí, e incluso los que no han venido, también participamos en política. Se puede participar en política por dejación, entonces otros deciden y luego ya pues nos enfadaremos o lo que sea, o se puede participar más activamente. Este es un acto político, aunque no es un acto partidista. El hecho de haber venido y decidir a reflexionar sobre esto es en sí un acto político. Si queréis, es un acto o es un tipo de discurso, por clarificar a lo mejor, ¿no?, prepolítico, en el sentido de que lo que vamos a dar fundamentalmente son a lo mejor motivaciones o vamos a vigorizar, digamos, el compromiso personal, o si queréis, metapolítico, que va más allá de la política, porque lo que da son principios, orientaciones, horizonte. Pero en realidad es político en ese otro sentido, ¿vale?
Primera cuestión, cuando entonces hablamos de cuestiones políticas, es esto. Y los 4 asuntos que tratamos en el libro tienen que ver precisamente con ciudadanía y participación, y luego ya con cuestiones específicas de la reforma de los partidos, de la reforma de la justicia y del modelo territorial. En España, voy a decir otra cosita, a lo mejor, no sé si previa o entrelazada. Estamos en el año 2015. El año 2015 son 40 años después del año 75, por lo tanto la muerte de Franco, y estamos, bueno, es un periodo suficientemente amplio para valorar o sopesar la democracia, la transición democrática y lo que ha supuesto la participación política en este ámbito. Ha habido avances, hay una cierta estabilidad, pero hay también algunas quiebras muy relevantes, y en los últimos años se han visto muy significativamente. Ahora estamos en una situación muy particular, y es que ha sido además un año 2015 con muchas contiendas electorales, autonómicas, municipales, pero las elecciones catalanas, pero las elecciones andaluzas previamente, las generales dentro de un mes. Ha habido mucho movimiento político electoral, y sin embargo en este momento, si esto lo hubiésemos pensado hace 4 meses, pensaríamos que llevábamos en campaña electoral no sé cuánto. Ha habido 2 acontecimientos que han modificado mucho el panorama y el debate, que es, uno, toda la cuestión catalana. Esto ha modificado durante meses el debate, parece que solo se puede hablar de esto, y segundo, clarísimamente, el terrorismo yihadista. Y entonces ahora pues estamos en el horizonte y prácticamente solo se habla de esto, y es comprensible, pero hay muchos temas que de otra manera hubieran ahora fraguado clarísimamente y estaríamos debatiendo, y sin embargo pues están un poquito más soslayados. Bueno. Entonces voy a decir alguna palabrita sobre estos 4 puntos, empezando por ciudadanía y participación. El ciclo político en el que estamos, de alguna manera, yo interpreto que el 15M, mayo del 2011, supone un punto de inflexión. ¿Qué es lo que fraguó en torno al 15M? Pues una especie de distanciamiento de la ciudadanía respecto a la clase política, una especie de hastío, una sensación de corrupción bastante generalizada, el grito aquel de no nos representan, un distanciamiento muy claro, una especie de run-run que llevaba cociéndose durante meses y quizá años, fraguó visiblemente en una movilización popular un poco sorprendente, porque no la canalizaron las organizaciones clásicas, por ejemplo los sindicatos, sino que fue, no digo que fuese espontánea, pero fue otro modo de participación. Y no entro ahora en juzgar los aciertos, los errores, lo que fuese, pero eso ha supuesto un punto de inflexión. ¿Qué pasó además después de esto? Que durante meses, incluso algunos añitos, mucha gente decía, bueno, una cosa es la protesta y otra cosa es la propuesta. Una cosa es las calles y las plazas y otra cosa es el Parlamento. El asunto hay que ver cómo se canaliza esa indignación para que sea constructiva. No basta solo criticar, sino que hay que proponer, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ha llegado el momento, y ese momento ha sido el 2015, donde esa especie de amalgama un poco difusa fraguó en determinadas formas políticas, y en las elecciones municipales específicamente ha supuesto un cierto cambio. Yo vengo de Madrid, pues el cambio no ha sido simplemente que estábamos, que haya gobernado a la derecha o a la izquierda, sino que ha ocurrido otra cosa distinta. Una fuerza política, una amalgama política desconocida, se hace con la alcaldía, pero algo semejante se puede decir en Barcelona y en otras ciudades, ¿no? Esto es un cambio cualitativamente diferente, que todavía a lo mejor no tenemos perspectiva como para juzgar la acción política de los gobiernos municipales, pero sí cambia un poco el tono. Hemos pasado del hastío, de la decepción, del distanciamiento, a una cierta ilusión y a encontrar cierto cauce institucional para esa, no digo entusiasmo, pero por lo menos cierta sensación de cambio y movimiento. Bueno. Entonces ahí hay un tema que me parece que es muy relevante, ¿no? Más allá de si, por hablar concretamente, como os decía yo, pues intentaré concretar, pues no, más allá del efecto Podemos, y si Podemos realmente tiene lo que llaman algunos analistas el soufflé Podemos, que se ha inflado y se desinfla, ¿no? Como un soufflé cuando lo sacan del horno, o del efecto Ciudadanos, que a lo mejor es todavía más insulflado por intereses mediáticos y empresariales, ¿no? Pero bueno, está ahí. Bueno, más allá de cuál sea el recorrido de unos y otros, el panorama político es distinto.
no sabemos, ahora hablaremos después un poco más, ¿no?, del bipartidismo, etc., la situación es distinta. Y me parece que eso es muy relevante y habla de la participación ciudadana. Me voy a saltar algo que es interesante y luego si queréis podemos hablar, que es todo el mundo de la tecnopolítica. ¿Qué posibilidades abre las tecnologías de la información, Internet, Twitter, Facebook y un montón de aplicaciones específicas para la participación democrática para revitalizar la vida pública en España? Ha habido muchas iniciativas, o hay bastantes iniciativas, y eso es, yo creo que muy interesante, pero a lo mejor nos podría llevar demasiado lejos porque puede ser también técnico. Bueno, sobre esto, en el mes de octubre, puedes decir el mes pasado, la revista Salterre, en la revista Salterre publiqué un artículo sobre esto concreto. Bueno, cito ahí un filósofo político estadounidense, Michael Walzer, que dice que necesitamos una política tan compleja como la vida. Y yo creo que tiene mucha razón. La vida es compleja. La vida personal de cada uno, la vida de nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, es muy compleja. Pero tendemos a verla en política como muy esquemáticamente. Bueno, y él dice, con mucha razón, que necesitamos una vida política que no sea simple, porque la vida no es simple. No se pueden dar respuestas simplistas a realidades complejas. Y eso también se ha puesto de manifiesto en los últimos meses o años. Aquí, eso es lo que decía, no voy a saltar, algunas herramientas o plataformas de acción política en el ámbito informático, bueno, pues de distinto género, pero vamos. En el juego de ajedrez hay fichas, hay figuras más bien, ¿no? Pero puede que haya también estos dinerillos, yenes y dólares y euros, y eso distorsiona el juego. Bueno, una de las cosas que ha distorsionado la vida pública española es directamente la corrupción. Aquí tenemos una gráfica de la encuesta del CIS en los últimos años, del 2012-13, cómo la percepción de la corrupción y del fraude unido a la clase política como principal problema que está visto. Por supuesto tenemos el paro en torno al 80% de la gente, pero si sumamos corrupción y fraude, estamos subiendo en torno al 75%. El asunto no es que haya muchas personas corruptas, desde mi punto de vista. Yo no soy de los que digo que todos los políticos son unos corruptos, que va. Pero lo que sí digo, y esto es más grave que haya muchos corruptos, es que tenemos un sistema, no voy a decir que es un sistema, voy a medir las palabras, no es un sistema corrupto, pero tenemos una corrupción sistémica. El asunto no es de suma de individualidades, corruptos individuos, sino una corrupción sistémica. O si queréis, un sistema clientelar. Hoy mismo, como he estado estos días de viaje, no estoy leyendo mucho la prensa habitualmente, pero ahora tenemos un asunto de corrupción en la Academia del Cine. Pues esto no son los políticos, pero un día lo tenemos sobre los sindicatos, o sobre los cursos de formación, o sobre empresarios de no sé. Y esto está entrelazado, ¿no? Algunos hablan del capitalismo castizo, o del capitalismo de amiguetes, o de la importancia del palco de Bernabéu para hacer negocios. Eso es una corrupción sistémica. En este país hemos llegado a un momento donde ser empresario no es tener iniciativa, creatividad, arrojo y no sé cuánto, sino tener información privilegiada para ver si puedo, consiguiendo no sé qué información del BOE, conseguir tal cosa y con eso salgo adelante. Hombre, no. Hoy mismo sale en prensa una empresa que ha sido tecnológicamente avanzada, puntera, no sé cuánto, que también se resquebraja por todos los lados, ¿no? O, por ejemplo, algo que tiene que ver muy nuclear y estructuralmente con lo que es la financiación local, con los ayuntamientos. En nuestro sistema, la recaudación es centralizada, se distribuye a través de las comunidades autónomas, pero los pobres ayuntamientos muchas veces han quedado un poquito ahogados por las fuentes de financiación. Hombre, pueden tener un impuesto sobre las basuras, o algunas cosas son de impuestos municipales, pero eso les ha dado muy poquito juego y se les ha transferido muchas atribuciones a los... ¿De dónde han sacado dinero los ayuntamientos? Por este sistema. Su única forma que tenían es
la política urbanística, es decir, recalificar suelo, tienes un suelo no urbanizable, lo conviertes en urbanizable, llegas a un cierto acuerdo con la industria inmobiliaria, eso genera, por cierto, una burbuja inmobiliaria que se pincha y ahí tienes la crisis. ¿De dónde han sacado los fondos los ayuntamientos? De esto, básicamente. Pero en el fondo es que estaban con un cuello de botella. Entonces, no estoy diciendo que todos los ayuntamientos sean corruptos, ni que todos los de las industrias inmobiliarias lo sean, sino que el sistema está muy trabado en este sentido y ha afectado a todos, partidos, ayuntamientos, empresas, sindicatos. Bueno, si además ocurre que en España hemos tenido con el sistema de la transición un modelo ley DONT y otras cosas que ha primado muy claramente la estabilidad política, favoreciendo a los grandes partidos, y eso tiene una cierta ventaja, a diferencia, yo que sé, pensar en Bélgica, que han podido estar 2 años sin formar un gobierno, o en Italia, los líos del pentapartito y tal. Bueno, pues aquí hemos tenido 2 grandes partidos que ha dado una cierta estabilidad. Bueno, pero eso ha reproducido una falta de transparencia, una falta de democracia interna, convertir los partidos en órganos de poder, en muy poca rendición de cuentas hacia el exterior, un sistema al final clientelar. Y este es un... Si además de esto, lo que pongo ahí en inglés, los checks and balances, que suelen decir los Estados Unidos, un sistema de equilibrios entre los poderes, que nos falta clarísimamente, eso habla de un déficit democrático. Tenemos un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Bueno, pues aquí tenemos un sistema kafkiano en el que decimos la ley Wert, no por meterme con Wert, sino la ley Wert es el del ministro, pero que yo sepa, el ministro es el poder ejecutivo, mientras que elaborar leyes es una atribución del poder legislativo, que para eso está el Parlamento. ¿Cómo puede ser que estemos tan acostumbrados a que el gobierno o bien elabore leyes o gobierne a base de decretos ley, ni siquiera entonces tramitándolos parlamentariamente? ¿Para qué sirve el legislativo sino para elaborar leyes? Y además hay apisonadoras de disciplina de votos que ni siquiera entonces pueden controlar la otra función del Parlamento, que es controlar. Bueno, y si hablamos de los jueces, yo no soy, como decía Pedro Pacheco, el alcalde de Jerez, la justicia es un cachondeo. No, la justicia en España funciona bien, funciona razonablemente bien. Es un equipo de gentes profesionales, serias, muy razonablemente. Yo creo que eso es así. Ahora, los órganos de gobierno del Poder Judicial son hijos de la lucha de poderes y de las cuotas de poder, y por lo tanto es un órgano politizado. No que la justicia esté politizada, sino que los órganos judiciales lo están. Y eso genera muchos problemas en determinados niveles del ámbito judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional, cómo se eligen, etc. Bueno, hay un marco de juego, y eso se llama, en teoría política, la Constitución. Y ahora hemos estado durante unos meses que si el régimen del 78 está caduco, de si tenemos que entrar en una reforma constitucional y de qué tipo, con qué envergadura, etc. Y luego hay un tema específico, dentro de esos puede haber muchos, uno de ellos es el modelo territorial. El marco de juego tiene que ver con el tablero en el que estamos y con los tiempos. Hay un relojito ahí al fondo, y con las normas, ¿no? Si el caballo se puede mover así, o el alfil asado, ese tipo de cosas. El marco de juego, alguien lo ha establecido, y es fruto de los acuerdos, de las deliberaciones, de los consensos logrados con los equilibrios de fuerzas en un momento determinado. En nuestro caso, en el momento, vamos a decir, constituyente de la transición. Y responde a un cierto equilibrio de fuerzas en ese momento. Algunos, esto es teoría política, algunos, los más conservadores, dicen que el marco de juego hay que conservarlo, es estable, este es el que es. Otros, los más transformadores, o los más reformistas, o los más revolucionarios, dicen no, este es un marco de juego que se puede modificar, igual que hubo unos acuerdos y consensos y declaraciones en un momento, se puede modificar en este momento, porque refleja los equilibrios de poder en este momento, que a lo mejor no son los mismos de ahora. Bueno, pues el marco de juego, algunos dicen que a lo mejor hay que jugar de otra manera. No encontré otra foto un poquito distinto, pero me estoy refiriendo evidentemente al gran tema de este momento, que es la cuestión catalana.
pero que en el fondo tiene que ver con la cuestión territorial. Durante 30 años en la democracia española reciente el problema territorial ha sido fundamentalmente el problema vasco, y de esto sabéis vosotros más que yo, porque al hablar del problema vasco incluyo el problema vasco-navarro, si queréis, y la ubicación y tal, pero en este momento, bueno, pues eso se ha ido trasladando a la cuestión catalana. Bueno, y en el fondo es, ¿las reglas del juego son las que son o hay que modificar el estatuto? O hay que modificar, y entonces otros dicen, no, pues el Tribunal Constitucional, etc. Bueno, aquí tenemos un problema. La cuestión catalana es muy complicada y además se va enrevesando cada vez más, es muy difícil hacer luz al respecto. De los distintos elementos que hay, uno que me parece relevante es distinguir entre lo jurídico y lo político. Lo jurídico es, tenemos una norma, estas son las normas del juego, y se aplican. Y entonces el Tribunal Constitucional dice que este artículo es o no constitucional. Eso está bien, es relevante, porque para eso están las reglas del juego, claro, no se pueden cambiar cada 2 por 3, para eso las tenemos. Pero hay márgenes de maniobra. Enric Juliana, que es el director adjunto de La Vanguardia, ha escrito varios artículos en los que él habla de la Brigada Aranzadi. Aranzadi es la colección son bastantes tomos, no sé cuántos son, de jurisprudencia, ¿no? Entonces, la Brigada Aranzadi, lo que dice y critica Enric Juliana es que el gobierno central ha abordado la cuestión catalana solo desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ha lanzado su Brigada Aranzadi. Es decir, según la jurisprudencia, este artículo, no sé cuánto tal, con muy poquito margen político. Y eso ha ido encasquillando en una especie de espiral de desencuentros, de falta de diálogo. Yo creo que de una torpeza política por una parte y por otra que ha ido enrevesando progresivamente el asunto hasta un punto donde ya parece que no se sabe ya si hay margen de maniobra, cada vez hay menos, ¿no? Menos pongo ahí, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Ahora, a propósito de la última declaración del Parlamento catalán, pues se ha citado el artículo 155, ¿no? Que si se pueden suspender los estatutos de autonomía, etc. Bueno, pero nadie habla, ahora ya igual es muy tarde, del artículo 152, donde dice que el Parlamento español puede, por ejemplo, delegar a alguna parte, por ejemplo, al Parlamento catalán, para convocar una consulta. O sea, se ha dicho durante mucho tiempo que el Parlamento catalán no puede convocar una consulta. Bueno, sí, a no ser que alguien la autorice, y el Parlamento lo podría haber hecho. Eso es juego político. No digo que haya que hacerlo o no, sino que si solo aplicas de una manera muy cerrada una cosa, pues te acabas bloqueando. Cada vez hay menos margen de maniobra, y ese es el punto en el que estamos, ¿no? En toda esta cuestión, bien lo sabéis, pues hay elementos más prácticos y elementos más emotivos. Hay cuestiones más funcionales y elementos más identitarios, ¿no? Más afectivos y más efectivos, más económicos y más culturales. Hay que conjugar dos principios que, dichos así, son de perogrullo, que es que somos iguales, pero que somos diferentes. Es decir, pongo a Euskadi y Rioja, simplemente por esto. Cualquiera que tenga medio dedo de frente, creo yo, estará de acuerdo en decir que la identidad como pueblo, vamos a decir, del pueblo vasco, con su historia, con su lengua, con su tradición, con sus fórmulas jurídicas, es distinta de La Rioja. Pero si La Rioja, todos hemos estudiado en el colegio que eso era parte de Castilla la Vieja y hubo que, ¿no?, inventar una bandera, yo qué sé, ¿no? También la otra se inventó, no hace mucho, pero bueno. Quiero decir que hay señas de identidad que siempre, cuando los catalanes hablan del derecho a diferenciar, ¿no? Eso es así, y hay que reconocerlo, y hay que valorarlo, y eso no pasa nada. Ahora, lo que no puede ser es que por el hecho de vivir en un pueblo a 30 kilómetros de distancia de otro, uno tenga unos derechos sanitarios distintos de otros. No puede haber desigualdad. En ese sentido, los derechos son comunes para quienes estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos esto? Es parte del... Bueno, aquí hay un tema... Otra cuestión es si estamos ante el fin del bipartidismo. Por lo menos se ha modificado significativamente el tablero político. No sabemos cuánto recorrido tendrán, si nos vamos a ir a 2+2, o realmente, como algunas encuestas dicen, a lo mejor incluso Ciudadanos, o hace unos meses decían Podemos, podía tener un cierto sorpaso sobre los otros. Bueno, pero el mapa es distinto. Y eso, yo creo que eso en sí es positivo, porque
nos da más margen de maniobra, nos hace ser conscientes de que las cosas no tienen que ser así, nos evitan la resignación. Bueno, también se pueden cambiar las normas, ¿no? Lo que decíamos, pues eso es un proceso. Yo no sé si hay que hacer un proceso constituyente y de qué manera. Yo en este momento soy un poquito escéptico. Me parece que los procesos constituyentes hay que hacerlos, o sea, que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. La Constitución no es gaseosa. Los cambios hay que hacerlos a mejor, no a ver si sale mejor o es peor, no, pues hay que hacerlos a mejor. Y hay que medir bien cuáles son las cosas. En España esto lo hemos tenido, tenemos un sistema constitucional muy rígido. Otros países hacen muchos cambios constitucionales, el nuestro no, solo hemos tenido 2 cambios en la Constitución. Uno, por el Tratado de Maastricht. 2, de una manera un poquito rastrera, este segundo, con el tema del déficit público, una cierta imposición europea, el Banco Central Europeo, Merkel, etcétera, en el verano, ¿no? Y digo que es un poquito chusco porque fue el 27 de agosto, sin debates, sin nada, por la noche de un día para otro, simplemente con el acuerdo de los dos grupos mayoritarios, hombre, y una reforma constitucional, pues debería tener otro tipo de debate público, creo, ¿no? Pero lo que digo es que hemos hecho debates, o sea, correcciones constitucionales muy puntuales. Abrir el tarro de las esencias, yo creo que hay que ser cuidadoso al respecto, pero no es un tema tabú, pero hay que acotar bien, no hay que tener como actores políticos de suficiente envergadura y estabilidad para sacar adelante eso, capacidad de generar consensos suficientemente sólidos, etc. Bueno, entonces, por ahí tenemos. Vamos a decir algunas cosas de las cuestiones económicas, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de la crisis. Da igual que la crisis la situemos en el año 2007 o en el 2008, pero estamos en el 2015, a finales de 2015, y seguimos en crisis. Es cierto que hay algunos datos macroeconómicos que indican que estamos resolviendo algunas cuestiones, los datos tampoco son del todo consistentes, a veces tenemos un dato de un trimestre y el trimestre siguiente pues lanza una lucecita más peleaguda, un dato de un mes y resulta que el otro no es tanto, hay muchas fluctuaciones todavía, pero bueno, empieza a haber algunos indicadores macroeconómicos que mejoran. Pero todavía falta mucho para que la gente se dé cuenta de esa realidad y hay situaciones estructurales todavía muy importantes, ¿no? Voy a hacer alusión aquí, en principio hablamos de empleo, fiscalidad y demografía, casi solo voy a hablar un poquito de empleo y otro poquito de demografía. No tenemos muchísimo tiempo porque son y cuarto, pero diré alguna cosa. Lo primero es bastante evidente y es que la crisis genera víctimas, se resquebrajan estructuras de solidaridad, se caen personas, se pisotean y no son figuritas del ajedrez, son personas. Esto es algo muy básico, pero que conviene recordarlo una y otra vez, para no olvidarnos o para no ir demasiado rápido en cuanto a decisiones o algunas de estas cosas. Perdón. Aquí hay algunos datos a propósito del mercado laboral, comparando el inicio con el fin de la legislatura. Bueno, no puedo saltar. Como digo, la cosa no es solo que tengamos una crisis muy intensa, muy prolongada, muy estructural, muy contundente, con grandes traspazos, sino ha sido también cómo se gestiona la crisis. Entonces, bueno, en España tenemos, por ejemplo, por ceñirnos solo al tema del desempleo, por un lado, ha ido creciendo el gasto social en desempleo, ahí se ve. Por otro lado, la gráfica de la derecha disminuye desde la crisis la tasa de cobertura. Es decir, nos gastamos más dinero en desempleo, pero no llegamos a la cantidad de gente que tenemos, básicamente porque hay muchísimas personas desempleadas. Pero es que además, y aquí creo que no tengo la diapositiva que quería mostrar, tenemos un gasto relacionado con el empleo poco eficiente. Fundamentalmente, nuestro gasto en desempleo, fundamentalmente quiere decir más del 85%, se va en subsidios de desempleo, en prestaciones asistenciales. Y lo que son las políticas activas de empleo están por debajo del 8% de nuestro gasto total. Si uno mira lo que hace, por ejemplo, Dinamarca, es al revés.
El 80% de su gasto en desempleo tiene que ver con políticas activas de empleo, que por lo tanto significa una intervención más activa que tiene que ver con recualificación profesional, con itinerarios activos, no sé cuánto, y aquí no hay. Con lo cual nos gastamos mucho dinero, no llegamos a la gente y además da la impresión de que va a resultar poco efectivo, porque la gente va a intentar salir de la crisis sin haber recuperado hábitos de trabajo, sin haber mejorado sus capacitaciones, etc. Bueno, pues esto nos está dando y nos va a seguir dando un problema muy serio, probablemente de tipo generacional, porque además la crisis ha sido muy larga, afecta a los jóvenes de manera muy prolongada y entonces pues el acceso al mercado del trabajo posiblemente va a marcar toda esta generación. Si además hemos disminuido por los recortes gastos en educación, gastos en investigación y desarrollo, pues esto nos aboca al fracaso total y absoluto, no solo ahora, sino dentro de 30 años. Porque esto es pan para hoy, poquito pan, pero hambre para mañana. Otra cuestión que es de carácter estructural es la demográfica. Al ajedrez se puede jugar de distintas maneras. Y la demografía que tenemos es esta. Ahí tenéis una pirámide de edad. Hablamos de las pirámides de edad. Una pirámide es así, base ancha, como la pirámide de Keops, ¿no? Vale. Nosotros lo que tenemos, aquí la tenemos, 2014, es un botijo. Es un botijo, así. La basecita está por aquí, pero lo gordo está en torno a los 45 años. Eso es un botijo. Y si esta tabla del 2014 le sumamos 50 años, ya no tenemos ni siquiera un botijo, tenemos una pirámide invertida. Así. Bueno, esto demográficamente es así, porque la gente cumple años y es cuestión de sumar, pero económicamente es absolutamente inviable. Nosotros tenemos un sistema pensado en que el núcleo de la población está joven, produciendo, y por eso pagamos las pensiones y pagamos las guarderías y los colegios. Pero con este sistema la cosa hay que repensarlo, y esto no se improvisa, evidentemente, ¿no? Entonces, tema de pensiones, el tema demográfico introduce además otro asunto que es la demografía, la inmigración. En verde tenemos las personas que faltan para cubrir la tasa de reposición. En España la edad de trabajar son los 16 años, por tanto, la gente que va a trabajar dentro de 16 años y que tiene 16 tiene que haber nacido ya, pues si no, no tienen 16 años dentro de 16. Bueno, pues esos son todos los que nos faltan, ¿no? para cubrir el hueco de la tasa de reposición. Como los niños no pueden nacer con 7 años, la única manera de que estén, eso se llama inmigración. No se puede decir que haya población nueva, que no haya nacido, eso se llama inmigración de una manera u otra, pues vamos a necesitar, en el plazo, vamos a decir, de 50 años, varios cientos de miles de personas migrantes, a pesar de la crisis. ¿Cómo gestionamos eso? En una situación de desempleo generalizado es también complicado, pero de hecho, la sostenibilidad social, económica y política de nuestro país pasa por una aportación relevante y continuada de inmigrantes. Cosa a la que estamos acostumbrados, porque en los años, vamos a decir, la década que va del año 98 al 2008, vinieron a España unos 5 millones de personas y se integraron con bastante normalidad, de una manera productiva, rejuveneciendo y regenerando nuestras sociedades. Bueno. Desde ahí conviene decir que la diversidad, la gestión de la diversidad no es un lujo, o sea que la inmigración no es algo pasajero. La inmigración no está aquí para irse. Esos 5 millones de migrantes están aquí. 1 millón largo se han nacionalizado, unos han regresado a sus países, pero el gran grueso está aquí, entre nosotros, y va a estar. Por lo tanto, los retos de gestionar la diversidad cultural y religiosa en sociedades complejas como es la nuestra, sigue estando ahí, aunque ahora parezca que nos preocupa menos. Pero eso sería un gravísimo error desde mi punto de vista. Bueno, no quiero yo asustar de nuevo con la cuestión demográfica, pero aquí está la tabla. Lo que tenemos en las barritas son la población entre 15 y 64 años, progresivamente desde el año 91 hasta el 2050. ¿No? Pues ahí va creciendo. Y la rayita que va creciendo es la tasa de dependencia de personas de edad. Esta otra es el porcentaje de población mayor de 65 años. Quiere decir que el año 2050, más del 55% de la población tendrá más de 65 años, con una tasa de dependencia por encima del 55%. Bueno.
Esto es una cuestión estructural que, como veis, afecta muy claramente a la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y a la configuración social en la que estamos. Por tanto, engarzo con el estado del bienestar. Hay bastante discusión en este momento, por ejemplo, aquí también, en el País Vasco mucho y en otros sitios un poquito más relegado, pero quizás uno de los temas novedades en el debate político en este momento, que es todo lo que tiene que ver con rentas mínimas, ingresos garantizados, programas de garantías de ingresos, etc. Bueno, yo creo que hay debates muy interesantes, hay propuestas sobre la mesa y eso está muy bien. Pero si algo nos enseña la ley de dependencia, desde mi punto de vista, es que no basta con elaborar una ley buena, razonablemente buena, como era la ley de dependencia, sino que hace falta llevarla a práctica. Y eso pasa por financiación. La ley de dependencia se ha quedado, siendo optimista, a mitad de camino. Yo creo que a menos de mitad de camino, básicamente por problemas de financiación. Por lo tanto, podemos hacer grandes declaraciones, pero si no somos capaces de sostenerlas aportando los recursos, se van a quedar en nada. Y por lo tanto, algunas de las discusiones en torno a rentas básicas u otras tienen que ver un poquito con esto. Y ahí se introduce el asunto de la fiscalidad, ¿no? Elusión fiscal, fraude fiscal. Pero también la ley de dependencia nos habla de otra cosa muy interesante y es la complementariedad de los distintos niveles para armar un Estado social. No todo lo tiene que hacer la administración pública, hay una parte que sí, hay otra parte que tienen que hacer las familias y hay que dotar de herramientas para que las familias lo puedan hacer, y eso lo hacía la ley de dependencia, y también todo el sector social organizado tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, distinguir entre lo público y lo privado y lo común, no todo lo común tiene que ser público, gestionado públicamente por la administración pública. Hay mucha cosa que es común que construimos entre todos. Un buen ejemplo, y creo que entendéis ahora, es en el ámbito educativo. O sea, me parece que es el siguiente que tengo para mí. Bueno, el ámbito educativo. La enseñanza concertada no es, desde mi punto de vista, privada. Sirve al bien común a través de la iniciativa social. Es un error pensar que la educación pública es estrictamente la educación pública gestionada por la administración. La iniciativa social en el ámbito educativo sirve al bien común y presta un servicio público. Bueno, esto en cuanto a modelo me parece que es muy relevante y que nos enseña mucho para allá, porque si no acabamos atascados en debates muchas veces simplistas e interesados, por un lado o por otro. Bueno, esto me lo salto. Digamos, el colchón protector del estado del bienestar, pues tenemos que ver un poco cómo queda, ¿no? Hay ahora propuestas, tanto desde las ONGs como de algunos partidos políticos, de, por decir así, blindar los derechos sociales en la Constitución. Esto puede estar bien, constitucionalizar los derechos, pero de nuevo, tienen que ir de la mano de recursos y de medidas efectivas. Bueno, entonces aquí hay un debate que es interesante. En el tema educativo, pues el mundo que vivimos es global y complejo, y entonces no bastan respuestas de nuevo simples para eso, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar un poquito cómo lo hacemos. 1000 veces llevamos hablando del pacto educativo para que gobierno tras gobierno tire la línea anterior y los vuelva locos a los padres, a los educadores y a los editores de libros de qué es lo que había que hacer, ¿no? Pero bueno, aún así hay que seguir insistiendo en que necesitamos un pacto educativo que dé estabilidad, que rompa, por decir así, los bloqueos ideológicos y que además sea capaz de integrar un sistema, un modelo complejo, rico, variado y que no simplemente sirva como de producción de consumidores al servicio del mercado, ¿no? Sino que forme personas. Ahí tenéis un único dato, ¿no? La tasa de abandono escolar temprano en España es la más alta de la Unión Europea. Bueno, ese es un problema que afecta al conjunto de la educación, no a la educación pública o a la educación privada concertada. Aquí necesitamos un gran pacto que dé estabilidad y que evite que la educación sea un transmisor de desigualdad o un transmisor de pobreza de generación en generación, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un reto donde un gran pacto sería necesario, ¿no? Desideologizando o quitando de intereses particulares y apostando por el bien común, ¿no?
no sé qué veis en esta imagen de aquí, ¿qué es esto? Esto es el rey en el ajedrez, hay fichas blancas y negras, y este es el rey negro. No sé por qué puse el negro en vez del blanco, pero no sé si os llama la atención algo. Sabéis que el ajedrez es un juego inventado en la India, pero este es el ajedrez con el que siempre hemos jugado, más o menos. No sé si algo os llama la atención, pero el pobrecito rey resulta tener una cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no me inventé el ajedrez, pero aquí lo tenemos. Entonces el asunto es que tenemos otro asunto que a lo mejor hay que dar jaque al rey y centrarse en la cuestión religiosa. Quiero introducir así el tema religioso, que es un tema también espinoso. Estoy hablando de una ciudad donde justo en estos días tenéis una polémica bastante relevante al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que ha pasado en España en los últimos 40 años, 75-2015, en el tema religioso son básicamente dos cosas muy claritas. Uno, un aumento muy claro de la secularización, y hay muchos indicadores que no podrían mostrar, y otro, un mayor pluralismo religioso. En este momento tenemos una sociedad menos religiosa que hace 40 años y más pluralmente religiosa que hace 40 años. En el año 75 podríamos decir que todavía estábamos, digamos, viviendo, saliendo bajo la sombra del nacionalcatolicismo. La sociedad española de hoy es muy distinta del año 75 en estos dos elementos. El marco legislativo en el que estamos es la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, los acuerdos Iglesia-Estado del 79 y los acuerdos con las otras confesiones religiosas del año 92, bueno, y todo el desarrollo que hay. Yo creo que es clarísimo que la sociedad ha cambiado, habría que pensar qué es necesario modificar de estos ámbitos, quizá se pueda hacer una modificación constitucional, es posible que no sea necesario, quizá hay que hacer ajustes en la Ley de Libertad Religiosa. Muy fundamentalmente nos jugamos mucho en la gestión cotidiana y sobre todo en que no se convierta esto en un arma arrojadiza, ¿no? Una especie de tensión entre los nostálgicos del nacionalcatolicismo y los secularistas laicistas que, bueno, pues intentar buscar espacios de consenso me parece que es básico. Y entonces, hablar como algunos han dicho, pues que hay que quitar la enseñanza de la escuela, y además en todas las financiadas con fondos públicos, por lo tanto hasta la concertada, que es una cosa que posiblemente el amigo que lo dijo no lo pensó ni 10 minutos, porque no tiene pies ni cabeza, esa propuesta concretamente, ¿no? Pero de vez en cuando van saliendo otras, ¿no? Bueno, yo creo que convertirlo esto en un arma arrojadiza electoral, por otro lado es un arma bastante de boomerang, ¿no? Creo yo. Bueno, creo que es un error, más allá de los conflictos políticos que uno puede echar, ¿no? Aquí tenemos un asunto que necesitamos abordar con sensatez, con sentido de Estado, con amplitud de miras, intentando generar consensos, no, de nuevo, mirando el bien común y no los intereses particulares, etcétera, etcétera. Pues eso. Otras cuestiones que podrían hablarse, de las que no voy a hablar, he dicho un poquito de inmigración, pero también de ecología, de la dimensión internacional, como he dicho, en este documento también lo abordamos, y simplemente lo que quiero decir es que necesitamos también como tener una mirada más amplia y una mirada más viva, no ceñirnos en nuestras cuestiones o cuestioncitas. Finalmente, porque tiene pinta de ser y 29 según mi reloj, entonces estamos en tiempo, dije que para eso necesitaba 2 minutos, terminamos en 31 y tenemos 25 minutos para hablar. La cuestión es, bueno, por un lado, este es el mapita, sé que he hablado del bipartidismo y la realidad política navarra ha sido más compleja y más fragmentada que la del, digamos, el conjunto del Estado, entre otras cosas porque al eje izquierda-derecha se suma o se complica el eje, no sé cómo llamarlo, nacionalismo, yo qué sé, o vasquismo-navarrismo, no sé cómo llamarle esto, ¿no? Bueno, pero el mapa, pensando en el conjunto del Estado, y vosotros sois capaces de adaptarlo sobre la marcha, es quizá tenemos 2 partidos dominantes que cada vez dominan menos y hay que ver dónde quedan. Posiblemente es cierto que algunos partidos van a tener un techo, pero estos tienen un suelo. O sea, el PP y el PSOE no van a bajar mucho, hay una base que no van a bajar. Hay 2 partidos emergentes y hay que ver cómo quedan. Es quizá la contienda electoral donde la dinámica de las encuestas más fluctuante es y más interesante, Ciudadanos y Podemos. Y 2 partidos que yo llamo residuales, a lo mejor es un poquito hiriente para
UPyD y para Izquierda Unida, posiblemente el hecho de que se conviertan en residuales quizá es un poquito injusto para estos dos, porque bueno, son los que quizás se han bregado más desde la minoría para intentar arañar ciertas cosas de la corrupción, pero bueno, han quedado superados o van a quedar superados en buena parte. Izquierda Unida aguantará el tirón un poquito más, pero los otros sí van a quedar de una manera muy agresiva. Bueno, estos serán los actores políticos que yo veo y sobre esto también podríamos ver. Pero en todo caso no es lo que ellos vayan a hacer, cuál es el actor político, el sujeto político que va a ser capaz de poner en marcha estas reformas, llegar a acuerdos, generar consensos, etc. Sino la cuestión es nosotros. Nosotros, dije al principio, no somos solo espectadores del juego de ajedrez, sino que tampoco somos meramente actores que movemos las piezas, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de ser autores. Podemos jugar en torno al tablero, podemos ver si estas reglas del juego son modificables y cuáles no, etc. ¿no? Tenemos una cierta responsabilidad. La política es algo vivo, tiene que ver con la vida en la ciudad. Y por lo tanto nos toca a nosotros cotidianamente convertir el tablero no en figuritas que miramos y que otros mueven, sino en cómo gestionamos lo común, nosotros que estamos, las generaciones que vienen y todas aquellas personas que viven en esta sociedad. Bueno, para eso yo creo que es importante, bueno, pues, digamos, pensar, estudiar, leer, debatir y deliberar entre todos. Pues para eso tenemos ahora un ratito y podemos abrir a Muchas gracias. Bueno, pues aquí estáis, ¿eh? Podemos preguntar lo que queramos, así en plan conversación, ¿verdad? De tantas cosas que ha sugerido el amigo. A ver, Andrés. Bueno, a mí me ha parecido lógicamente muy interesante, porque si dijese lo contrario, pues mentiría, ¿no? Lo que pasa es que el tema tampoco descubro nada, es decir, que es muy complejo, lógicamente. Y muy complejo por el país en el que estamos y la mentalidad que tenemos. Es decir, yo creo que esto de la política, aunque nos concierne a todos, pues no es tan sencillo. ¿No? Que pasa un poco como con el fútbol. Todos entendemos de fútbol. Y todos opinamos como si fuésemos, pues no sé, el mejor entrenador que ha habido y por haber. Cuando la realidad, yo hace poco subí en el autobús volviendo de un partido de Osasuna y oía comentarios que me daban la impresión de que era otro partido en el que yo había estado. No tiene nada que ver con esa realidad. Entonces yo creo que con la política pasa un poco lo mismo. Y con un agravante, que yo creo que nos pasa, en mi punto de vista, que probablemente los valores más importantes que se debe tener en la convivencia ciudadana es el respeto. Yo creo que falta mucho respeto en la política, y falta mucho respeto en los ciudadanos cuando opinamos de cosas. Pero claro, eso de alguna forma genera una situación en la cual es difícil que haya, yo creo que necesitamos un tiempo de enfriamiento, dicho de alguna manera, o sea, de cooling, porque si no hay más que ver. Los partidos políticos son la expresión más clara de falta de respeto entre ellos. O sea, no se ofrece una alternativa positiva al otro, sino que se hace es atacar al otro y además, a poder ser, si se le da debajo de la yugular, mejor. Que yo creo que es un concepto, es una situación anímica del país, y claro, en esta situación pretender un cambio de la Constitución es casi imposible. Bueno, no me quiero extender, pero yo creo que de alguna manera hemos trivializado la política porque todos entendemos mucho de política. En segundo lugar, no tenemos respeto con respecto a lo que otros piensan y así los acuerdos pueden que sean difíciles. Bueno, es un comentario para iniciar el debate, ¿no? Sí, yo creo que eso es así. Tampoco caería yo en la resignación, como que eso es así, tiene que ser así, y lo llevamos en la sangre, y es porque somos mediterráneos o tal. No. Se puede trabajar y en la medida que nos implicamos, nos informamos, pues podemos mejorar, ¿no? En la medida que alguien se implica un poquito en política, se da cuenta de la complejidad de los asuntos, que las propuestas tienes que aterrizarlas y hay que medir, no es lo mismo decir 8 que decir 80, y bueno, entonces ese tipo de cosas son aprendizajes que ayudan constructivamente a hacer, ¿no? Desde mi punto de vista yo creo que es muy importante pasar de los intereses particulares a el bien común, y eso pasa de nuevo por el respeto, evidentemente, como muy bien ha señalado. Y en la cuestión constitucional yo me atrevo también a decir, esto es más
no sé, intuición, así, ¿no? Yo creo que es bueno que se haya puesto sobre el tapete la posibilidad de la reforma constitucional, porque nos hace que no es intocable, pero de nuevo, en el momento en que empezamos a hablar, lo que no tiene sentido es constitucionalizar trozos de mi programa electoral. Hombre, no, la Constitución tiene que ser algo que dé un marco general, estable, suficientemente consensuado. ¿Qué es lo que a mí me gustaría o soñaría o tal? Bueno, yo creo que no va a haber, evidentemente, consensos constitucionales ahora, pero posiblemente si los partidos emergentes entran en el Parlamento, y que van a entrar, claro, y por decir así, captan la seriedad de las cuestiones y captan una cierta, no sé si razón de Estado, pero visión de conjunto, pues es posible que la cosa pueda madurar para que no en esta legislatura, sino quizá en la siguiente, se puedan, eso, como recoger dónde están las demandas, las inquietudes, no sé cuánto, con madurez suficiente, consensos suficientes, para poder introducir los cambios que sean relevantes, ¿no? Porque si no, en este momento uno dice, ¿y dónde van a estar los acuerdos de fuerzas políticos y sociales para sacar adelante esto? Uno ve que la cosa está muy cogida con alfileres y en ese contexto es muy delicado lanzarse en una aventura seria, ¿no? Porque además tocas una pieza que no se te desmonten las otras. A veces el encaje es un poquito de encaje de bolillos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión territorial. Entonces, bueno, eso... Una pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, estos movimientos actuales que hay en algunos sitios de las sociedades civiles? ¿Eso tiene futuro? ¿Eso tiene fundamento como para que crezca? Sí, o sea, yo creo que sí. Esto a veces se llama sociedad civil organizada, tejido social, y ahí entramos en movimientos sociales, en ONGs, hay digamos, un armazón suficientemente complejo, ¿no? Yo creo que la sociedad civil juega y tiene que jugar un papel juega un papel importante, pero debe jugarlo más. Eso significa que tiene que ganar también en madurez, en capacidad propositiva, en capacidad de interlocución, pero tiene también que dotar, hay que facilitar, digamos, herramientas y ámbitos donde eso se puede hacer, ¿no? Hay algunos órganos consultivos, consejo de cooperación o consejo asesor sobre temas de medio ambiente, donde hay un espacio, un foro, donde estas personas o estos grupos pueden contribuir. Son muy limitadas porque son estrictamente consultivas, pero en algunos sitios funciona bien y ayuda, digamos, a que la interlocución entre la sociedad civil y los actores políticos, los decisores políticos, se articulen, y eso acaba clarísimamente mejorando el asunto, ¿no? En algunos sitios está funcionando bien y yo creo que ahí hay que avanzar y potenciar, ¿no? ¿Más preguntas? Un poco tirando de esa hebra, yo tengo una cierta hipótesis, esta sí es más mía y no está ni siquiera recogida en este lado ni en otro lado, que es, nosotros tenemos un sistema bicameral y el Senado pues no acaba de saber muy bien qué hacemos con ella, ¿no? Siempre se dice que es la Cámara de Representación Territorial, siguiendo un poquito el modelo federal alemán, pero no acaba de serlo y tal. Pero a mí me gustaría explorar esta idea. En el siglo XX, el gran conflicto ha sido el conflicto entre capital y clase trabajadora. Y eso generó a unos ciertos acuerdos que desembocó en el estado del bienestar, con los acuerdos, digamos, de los partidos socialdemócratas y democristianos, ¿no? Y eso fragua que en la Constitución española las organizaciones empresariales y los sindicatos tienen un papel muy relevante, precisamente para pacificar el conflicto social. ¿Bien? Y entonces tiene un encaje político-constitucional que va al margen de los partidos. En el siglo XXI, ese conflicto, por decir así, sigue estando, pero hay otros, que son de tipo cultural, de tipo identitario, de tipo religioso. Y yo digo, ¿no deberíamos tener espacios, vamos a decir, constitucionales, o por lo menos institucionalizados, donde se canalice el debate y la propuesta de esos temas relevantes en el siglo XXI? Quienes más avanzados lo tienen en esto es en el Reino Unido, ¿no? Que tienen un sistema de representación, por ejemplo, de las religiones y de las minorías religiosas y de las minorías étnicas que participan en el ámbito de decisión política sin que vaya directamente por la representación de los partidos. Bueno, como digo, esto es una línea para explorar, pero complejiza muchísimo el asunto, pero vuelvo a decir lo de Michael Walzer, necesitamos una política tan compleja como la realidad.
Esto... Un poco en la reforma del Estado social, ¿no? Parece como que has insistido en que el juego lo hacemos nosotros también. El juego del ajedrez no es solamente de uno, sino de los políticos y también de la base, ¿no? Y lo tremendo es que me parece a mí que pasamos olímpicamente, pasamos de este fenómeno de la política. Yo creo que esto requiere reflexión, requiere formación, requiere pensamiento y tomar opciones. Y claro, como no nos metemos ahí, luego pues tenemos lo que nos dan. Entonces protestamos después, ¿no? Pero no hay yo creo que no hay lecturas de los programas ante las elecciones. Pasamos muchísimo. Y esto a mí me parece que pues, la misma asistencia hoy a esta conferencia, que me parece fenomenal, ¿no? Y no nos estamos preparando para ser, pues no sé, animales políticos, en el sentido bueno, que creo que lo tenemos que ser. Y eso sí es preocupante, pero pasamos de casi todo, ¿verdad? Porque se pasa también del fenómeno religioso, ya no hay ateísmo así, beligerante, tener un pasar, te importa poco, con tal de tener un poco de dinero y salir de la crisis que es volver a ese estado un poco de tener medios y dinero, pero no, el tema fuerte de la crisis no lo estamos afrontando tampoco. Ese pasotismo así me preocupa a mí, no sé cómo lo ves tú, porque nos has pedido cosas muy interesantes, pero yo entiendo que eso requiere rato, reflexión, lectura, oír cosas, posicionarse, no sé cómo. Sí, yo creo que el análisis que haces es cierto, estamos así. Cuando hablé de la falta de participación ciudadana, de la fragilidad del tercer sector o de la sociedad civil, va en esta dirección. Este documento, el de Crisis de Solidaridad, que podéis leer si no lo habéis idea, hace una distinción que puede encajar bien con esto, ¿no? Que es la solidaridad en tres niveles. Hay un nivel de solidaridad más personal, más espontáneo, más emotivo, más cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? Ese es un nivel muy básico. Hay otro nivel que tiene que ver con el tejido social, con las estructuras intermedias, con la sociedad civil organizada, etc. Y hay otro nivel que es ya institucional, estructural, políticas del Estado. Y los tres son solidaridad. No se puede, digamos, defender uno a costa del otro. No se puede decir, es que el Estado son todos unos burócratas y eso nos hace perder tiempos y recursos y no sé cuánto. Bueno, no. El Estado social, el Estado del bienestar, es una estructura de solidaridad que financiamos todos concretamente a través de nuestros impuestos y de otras cosas, y que además permite, en el mejor sentido, despersonalizar la ayuda, es decir, que no ayudo a mi primo, sino que ayudo a aquel que lo necesita. Y lo hacemos de manera universal y generalizada. Eso es una herramienta muy potente. Y nos puede parecer anónima, fría, automática. Entonces, hay que valorarlo mucho. ¿Pero qué efecto ha tenido en algunas ocasiones? Pues que dices, bueno, pues ya el Estado lo hará. Yo me puedo despreocupar de los pobres, porque ya para eso están los servicios sociales, ¿no? Ya eso es... Y entonces, necesitamos articular los tres niveles. Hay una parte que esto es un principio basiquísimo en la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad. Lo que se puede hacer en el ámbito pequeño, si soy yo quien puedo ayudar a mi vecino, pues lo tengo que hacer. Pero si necesitamos un programa de reinserción de toxicómanos y eso es más elaborado, pues necesitamos algo como Cáritas o como Proyecto Hombre. Pero además hay otras cosas que necesitamos una política fiscal redistributiva y eso lo tiene que hacer el Estado. Cada cual tiene que hacerlo de manera... Y las tres son solidarias, no hay que oponer, como decir, eso es puramente anónimo y burocrático y la solidaridad es la cercana y tal, o al contrario, ¿no? Eso es puro asistencialismo emotivo y lo único importante son políticas. No, necesitamos las tres cosas. Y entonces eso nos da también posibilidades de implicarnos cada cual en el nivel en el que estamos, que puede ser pues, la asociación de padres y madres, o en el barrio de no sé qué, la asociación de vecinos en la que estoy, o en el grupo Scout, o mil formas que al final van tejiendo estructuras de solidaridad y van generando cultura de solidaridad y van educándonos unos a otros en la solidaridad. Y eso es también acción y participación pública, política, cívica. Sí. Yo no sé si visteis el domingo el programa de Jordi Évole. Yo no. Entonces, así, resumiendo, empieza la charla con una universidad de Madrid, preguntando a los chicos y chicas a ver de qué clase social se consideran. Y básicamente, pues todos son de clase media o clase media alta.
Entonces, cuando el profesor les explica quiénes son la clase alta y la clase baja y no sé qué, al final dice, levanta toda la mano diciendo que son de la clase trabajadora. Entonces, encuentra un poco lo que has dicho tú del siglo pasado, los medios, los partidos, los poderes económicos nos han hecho borrar que yo soy clase trabajadora, que la mayoría somos clase trabajadora, y han conseguido que en vez de unirnos para defender nuestros derechos, consideremos que, bueno, yo como ya estoy bien, puedo tener un coche y vacaciones cada 15 días, al año 15 días, pues ya yo me resuelvo el problema y or compón. Entonces, yo creo que es un problema muy grave. Luego eso lo desarrolló un escritor, un pensador muy joven inglés, Owen Jones o algo así, y fue para mí muy interesante. Entonces yo creo que eso me ha hecho a mí reflexionar que en definitiva pues hemos renunciado a nuestros derechos porque ya nos creemos que somos algo y no somos nada frente a los poderes que nos están aplastando cada vez más. Sí, yo igual me expliqué mal cuando dije el siglo XX está marcado por ese conflicto y dije en el siglo XXI hay otros, no es que estos otros, o sea, que haya que olvidar el otro, que ya esté resuelto, que esté enfocado, sino que digo es, bueno, hay unos cauces donde eso se ha podido, digamos, gestionar, ¿no? Y que necesitamos buscar a ejemplo de esto, pero sin olvidarlo, lo otro, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con esa observación. Pero yo creo que allá defendían que tendríamos que volver a lo anterior, porque si no, nos machacan. No, yo comentar que a mí esto que dices tú ahora, me recuerda un poco a la cultura, ¿no? A cómo organizamos lo cotidiano, lo que hacemos normalmente, qué valores estamos dando, qué es lo que se está jugando, y que todo eso tiene que ver en los 3 niveles que tú has dicho, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo, digo, bueno, pues si el Papa ha dicho que hay cosas que no se pueden, que están, que no pueden ser, ¿no? Eso tiene un traslado político directo a aquellas políticas o aquellos programas donde eso se pone, es decir, está patente, ¿no? O sea, por un lado, uno actúa a un nivel cotidiano, pero a la vez tiene una proyección más a otros niveles. Entonces, uno es actor político todo el rato, ¿no? Te he entendido a ti. Bueno, yo así lo entiendo. Y hay cosas que desde la cultura religiosa no se están poniendo en marcha, no he hecho falta. Y eso entiendo también que es porque en toda esta época, en todo este transcurso de tiempo, pues ha habido, pues, o lo que acaba de decir él, o un cambio, o sea, un sin recambio, quiero decir. Ha habido una pérdida, pero no ha habido una construcción de algo que haya podido posibilitar otra cosa, ¿no? Entonces, pues estamos como perdidos porque la propia cultura no está funcionando. Quiero decir, los valores tradicionales, por decirlo de alguna manera, que hay que llevarlos de a lo mejor de otra manera, pero que son los mismos, pues están un poco difusos. Pero yo veo claro que hay cosas que no. Sí, bueno, tenemos la suerte de tener un Papa que habla claro y que se le entiende, ¿no? Entonces, cuando el Papa dice esta economía mata, pues se entiende. O cuando dice que vivimos en una cultura del descarte, habla de la cultura del descarte, ¿no? Que genera personas sobrantes, pues eso se entiende. No estaría tan de acuerdo con algo que has dicho, que es que eso tiene una traducción directa en el ámbito político. Yo creo que tiene una traducción indirecta, porque precisamente el arte de la política tiene que ver con encontrar las mediaciones, y eso a veces no es tan directo. Uno puede tener la intuición clara o sea, que si no diríamos, pues de aquí significa que hay que votar A o B en tal ley, bueno, pues depende, o votar A o B a tal partido o tal otro. La cosa es más compleja, ¿no? Ya pasaron los tiempos en los que pensábamos que sea como unívoco el voto cristiano, por decir, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una legítima pluralidad precisamente en las mediaciones, no en los principios y en los valores, que son muy claros.
Por lo tanto, habrá cosas que no son compatibles, ¿no? Pero no necesariamente va a abocar a una única opción, ¿no? En ese sentido digo que es indirecto, no directo. Ah, sí. No decía yo de acuerdo. Y luego otra cosa interesante que has dicho es como de los niveles, un lema así ya clásico, ¿no?, de las feministas norteamericanas: lo personal es político. Nuestros comportamientos cotidianos, nuestro modo de relacionarnos, qué hago con el tiempo, cuáles son mis hábitos de consumo, mañana es el Black Friday de comprar desbocadamente para ahorrarse no sé qué, ¿no? Bueno, pues nuestros hábitos de consumo, dónde invertimos el dinero, la banca ética, ese tipo de decisiones concretitas son políticas también. Y son personales, son decisiones personales. ¿Qué hago con mi ocio? ¿Cuánto tiempo dedico a cuidar a mis críos, a pasear, a disfrutar? Eso arma una sociedad y tiene una dimensión política, ¿no? Y así podemos ir subiendo a todo lo demás, ¿no? Yo creo que hay una aportación relevante. Tenemos 2 minutos. Si no preguntáis... ¿Armo? A ver, 2 preguntas rápidas. Emilio, venga. ¿La armo o no? Porque deja de empezar. Dale. Venga, rápido. No. Ay, desde una perspectiva cristiana. Estamos porque queremos a los jesuitas, algunos nos hemos educado en jesuitas y tenemos ya unos criterios religiosos basados en el Evangelio de Jesús. ¿Qué pintamos en esta sociedad en la que tú no haces más que prolongar con posibles variantes hacia el futuro una cosa que está instituida y que no debe ser la que debemos apoyar? Así lo veo yo. ¿Por qué sale un Ellacuría diciendo que nos falta una civilización de la solidaridad, ¿cómo le llama? Compartida no es. Sí, de la austeridad compartida o de la sobriedad compartida. Sobriedad compartida. ¿Qué pinta esa austeridad, esa sobriedad en este mundo real de la política mundial, de los grandes partidos, de la economía, de las guerras? Pero todo esto, ¿qué pintamos? Yo me quiero dedicar a la política, venga, o sea, un partido político. ¿Y a cuál me voy? Pues a que a sonreírle me coja con gusto, lo digo yo, porque si no sonrío no me van a coger a ninguno, ¿eh? Entonces así, no me gusta la política, soy político, pero no veo cauce para que esas inquietudes de personas normales y sencillas, que no tiene que por ser todo complejo. Complejo es el medio ambiente, con la subida de la temperatura, y aquí estamos tan felices, jijiji, jajaja. No, es que son muy complejas, se justifican los políticos, ¿verdad? Pues claro que son complejas, pero para eso están, digo yo, o no. Y los que no estamos y querríamos estar, pues no sabemos tampoco cómo iniciarnos en la política. ¿La armado? No. Como hay otra, habla tú y se acaba muy ligada, porque estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, además me sirve de gancho. Porque a mí me sale una reflexión de cara a las próximas elecciones, porque vamos a tener como 2 o 3 meses de locura política en todas las televisiones, en todos los debates, ¿no? Y esto que ha comentado el tema de la complejidad, ¿no? Que a veces lo plantean de manera muy compleja. O sea, es verdad que hay cosas muy complejas y por eso hay personas que saben mucho sobre esos temas. Pero me parece que a la hora de abordar la política, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces las cosas que realmente nuestra opinión, más allá de la que nos puedan decir otros, es importante por sí sola. Porque muchas veces nos creemos que nuestra opinión en sí no es importante. Aunque no sepamos de una cosa, que muchos nos van a decir 3000 veces, no sabéis de esto, dejadnos a nosotros que somos los expertos y lo van a hacer nosotros. No sabéis de esto, no sabéis de esto. Y al final sabemos de muchas cosas muchas veces que no nos lo creemos. Entonces a la hora de yo me enfrento a esta campaña electoral y a estas elecciones pues con ganas de votar, ¿no? Porque soy consciente de que es verdad que hay mucha gente que pasa a la política, pero también me doy cuenta que hace 2 años yo con mi cuadrilla no hablaba de política y ahora dices que hablo. A veces que hablo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, es que muchas veces nosotros nos atrevemos nosotros a hablar con en nuestra familia, a hablar con naturalidad con nuestros amigos de política, como algo... O sea, ¿de qué vamos a hablar si no es de lo que nos incumbe a todos? Pero ¿cuántas veces nos reprimimos por no generar problemas, por no...? Yo creo que es un tabú que tenemos que intentar superar cada vez más, ¿no? Porque si nosotros no debatimos sobre política con los nuestros, con los que están en nuestro día a día, con los más cercanos, por no decantarnos, lo que hacemos es proyectar nuestra responsabilidad en unos, que son unos partidos políticos, a los cuales esperamos que nos digan todo y luego no responden a nuestras expectativas. Pero es lógico, porque hacen una especie de teatro, pero porque nosotros no hemos participado y no hemos debatido políticamente con los que tenemos cerca, ¿no? Entonces,
para estas elecciones generales una manera yo creo que es de intentar salvar todos esos baches que nos van a poner en buena medida los medios de comunicación, es, a la hora de pensar, es no debatir sobre qué partido es mejor, sino debatir sobre qué opino yo personalmente sobre una cosa concreta, ¿no? ¿Qué creo yo sobre cómo quiero que mi país esté, dónde quiero que los recursos públicos de mi país se dediquen, a qué quiero que se dediquen, ¿no? Y a partir de ahí intentar encajarlo si es posible con un partido político, pero la primera reflexión que tenemos que hacer es esa, o sea, sobre el contenido, no sobre el debate entre partidos políticos, porque entonces nos podemos enzarzar y acabaremos resignados, que es una cosa que nos ha llevado muchísimos años, y mi impresión es que en una pequeña parte cada vez vamos superándola, ¿no? Contesta si sería la última. Muy bien, sí, dos comentarios breves a las dos intervenciones muy interesantes que habéis hecho. Una es por aclarar algo que dije, cuando hablé de que reclamaba una política tan compleja como la vida, igual me expliqué mal, no quería de alguna manera decir, como es compleja, es para los expertos. No, es compleja porque nuestra vida es compleja y hay visiones distintas, perspectivas, ubicaciones distintas, y esa complejidad es la que tiene que estar. Por lo tanto, lo último que habría que hacer es dejarlo en manos de los expertos. Buena parte de las herramientas que llamé de tecnopolítica van en esa dirección, que puedes participar, deliberar, introducir temas, discutir a través de, incluso desde tu casita con el ordenador, ¿no? Entonces, eso sería totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y en lo otro, simplificando mucho, hay dos maneras de aproximarse a la cuestión política desde la perspectiva cristiana. Una, vamos a decir, la realista o la posibilista o la que asume más o menos el marco, y es la que yo he adoptado conscientemente en este rato, ¿no? Intentar dar algo de luz, iluminar. Pero hay otra tradición, que de hecho yo es la que he trabajado más teológicamente, que es lo que podríamos llamar la tradición más radical. Simplificando mucho, ¿en qué consiste el reino de Dios? En mejorar un poquito este mundo que vivimos o en crear una sociedad distinta, ¿no? Una posición rara. Y entonces, si tú adoptas esta, dices, bueno, pero vete tú a decir ahora esto, si aquí no hay margen de maniobra, ¿no? Bueno, yo creo que hay que combinar, necesitamos en la Iglesia combinar esas dos polos, si queréis, el polo más profético y el polo más sapiencial, ¿no? Más realista, más posibilista, ¿no? Y necesitamos en la Iglesia, digamos, suscitar y acompañar vocaciones en los dos ámbitos, y incluso verlas complementariamente, ¿no? Porque no todo, o sea, esto llevado al extremo nos lleva a la huida del mundo, a formar una comuna cristiana donde estamos solos y nosotros ahí intentamos generar un espacio tal cual, ¿no? Y te acaba alejando de esto porque no te vas a manchar las manos con este mundo así de las mediaciones políticas, que a saber con quién me voy a encontrar y tengo... Bueno, pero ahí tenemos una polaridad. Si entras de manera crítica, súper posibilista, a ver qué avances podemos hacer de pequeñas mejoras y no sé cuánto, pues acabas siendo una parte del sistema. El Señor nos llama a estar en el mundo sin ser del mundo, a entrar en la política con minúscula y mancharnos en esa política sin entrar en lo sistémico de la corrupción, en los pequeños márgenes, en las miradas chatas, ¿no? Lo que dije antes, mantener la apuesta por el bien común y no caer en los intereses particulares, tampoco los intereses particulares de la Iglesia, que sería otra manera de hacerlo, o de clase, o de lo que sea, ¿no? Bueno, ahí hay una tensión, yo creo que es una tensión fecunda, y yo me he situado aquí bastante escoradito a esta parte por intentar iluminar lo que me parecía, pero podríamos haber tenido otra charla muy distinta desde este otro... Próxima. Muchas gracias. Muy bien.